Creo que podría ser brevemente interesante qué es lo que te hizo a ti estudiar Rolfing. Vale, a ver. Historia más larga. Bueno, en un minuto. Primero yo me encuentro con un libro, porque cuando yo conozco Rolfing es a través del libro de Peter Swing, que era el único que había traducido al castellano entonces, que era un librito que no sé si ya está fuera, ya no hay, no lo venden, ¿no? No lo tiene en la editorial. Un librito pequeño sobre Rolfing. Y yo, bueno, yo estudié Bellas Artes, el cuerpo humano me gusta mucho, pero no solamente el cuerpo humano, sino el ser humano en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues había leído muchas cosas, también parte de antigimnasia, de Teres Berterat, y he leído unos libros que tenía mi padre de yoga, de uno que hacía un trabajo con la espina. Todo eso me interesaba, vete tú a saber por qué motivo, ¿no? Pero me interesaba. Y entonces cuando leí el libro dije, madre, Dios mío, ¿pero esto qué es? A mí me pareció una revelación del siglo. ¿No se puede comprar ese libro? Está fuera de la época. Bueno, mira, la integración de las estructuras de Ida Rolf es mucho mejor, más completo, más grande. Sí, ese yo creo que sí, ¿no? Todavía se puede comprar en Urano. Y bueno, yo leí el libro y de eso que te viene así, digo, esto lo quiero aprender. Lo quiero aprender, ya está. Yo estaba en Cáceres, que allí sí que no se oye, somos los últimos en enterarnos de las informaciones así más novedosas. Entonces, yo me fui a estudiar a Barcelona y estando en Barcelona me dieron una beca por los estudios, porque yo llamé antes, allí había solamente 2 Rolfers, eran una pareja, estaban haciendo el Rolfing allí. En ese momento coincidió que yo me fui a Barcelona a estudiar y entonces les llamé porque quería estudiar Rolfing. Y ellos me dijeron, bueno, pues tienes que recibir las 10 sesiones y tal. Y pues cuesta esto. Digo, una estudiante como yo, así tal. Pues me dieron una beca y me fui a hacer las sesiones. Y de recibir las sesiones ya fue definitivo, decir, esto no es solo lo que me había imaginado, es más. Yo siempre tuve la sensación, esto es más. Y cuanto más lo conozca, más. Y así. Yo tardé bastante tiempo en estudiar Rolfing porque yo me hice las 10 sesiones en el año 90 y luego pues bueno, estaba estudiando, hice mi carrera, hice mis cosas, he estado trabajando como profesora de educación secundaria, etcétera, etcétera. Y en el proceso, cuando ya ha llegado el momento, también la dificultad de que no tuviéramos aquí en España ninguna escuela. Yo siempre era como una cosa que quería, hablé hace muchos años con Betina, era una Rolfer que trabajaba en Barcelona, que vino después, y ella me dijo, a lo mejor se pone una escuela en España. Y yo, qué bien, qué bien. Pero nada, no pasó. Entonces, pues nada, cuando llegó el momento me fui. Pero ahora está pasando, ¿no? Ahora está pasando. Sí, yo me fui en el año 2008, ya me fui a Alemania a estudiarlo. No, pero digo que ahora está pasando aquí en España, ¿no? Claro, esto es lo que estamos nosotros moviendo con toda la pasión del mundo y con todo. Bueno, ¿cuántos años llevamos haciendo el esfuerzo de mover toda esta maquinaria, ¿no? Entonces, porque claro, también lo importante del Rolfing es que es algo que se enseñe bien, que se aprenda bien, que no se pierda la esencia, que se hagan las sesiones creciendo, porque yo digo, cuanto más haces, más aprendes, cuanto más aprendes, más aparece. El hecho de que seamos una comunidad, ¿no? Es como que tú estudias Rolfing, pero siempre estás ahí, estás en la asociación de la ERA de Europa, estás con lo de América, haces las reuniones, te vas actualizando. Todo eso para mí es súper enriquecedor y a mí yo creo que es como el gusanillo lo tengo siempre estoy queriendo saber más y más y más y más, porque a mí me parece un descubrimiento que un día se dirá, fíjate lo que se descubrió y tal, el ser humano, que podemos ayudarle a evolucionar de pie y tal, y se dirá como algo, y ahora estamos aquí un poco intentando defender esto así como podemos, ¿no? Un poco luchando. Y bueno, yo no quería enrollar mucho para dejar un poquito de tiempo así.
Sí. que cuentes un poco. Sí, brevemente, yo vengo de medicina. Estudié medicina primero, trabajé como médico. Pero había un personaje que a mí desde pequeña me llamó la atención, que era Leonardo da Vinci. Por todo ese conocimiento poder cristalizarlo y al mismo tiempo hacer un montón de cosas diferentes. Cuando terminé medicina, apareció el único artículo de Rolfing que había y que ha habido en mucho tiempo, y yo lo leí y me enamoré. Y tan me enamoré que escribí a Estados Unidos, me dieron información y me fui a hacer el preparatorio que nosotros organizamos ahora en agosto, me fui a hacerlo a Alemania. Y me gustó tantísimo que me fui a Estados Unidos. Y esto fue en el año 88 y en el 90 me gradué como Rolfer, y desde aquí entonces pues yo he formado parte de y hemos constituido la Asociación Española de Rolfing, que ahora ya hay otros compañeros que la llevan. Formé parte también de la dirección de la Asociación Europea, del Comité de Ética, y desde hace 6 años me estoy formando como profesora. Entonces yo voy a formar parte del cuadro docente que lo daremos aquí en España. Los docentes, otra cosa importante deciros con respecto a la formación de Rolfing, y así continuamos, es que el cuadro de profesores es un cuadro de profesores internacional, y en Europa el cuadro de profesores es un cuadro de profesores europeo. Todos nosotros nos formamos juntos, hacemos asistencias a los profesores que ya están formados, y así hay un entrecruzamiento, de manera que todos nosotros, y esa es una ventaja en Europa, que todavía es un cuadro docente pequeño, nos hemos enriquecido de unos y otros y hemos estudiado básicamente con los mismos profesores. Y la cualidad de la enseñanza es la misma. En toda Europa hay una manera de entender la enseñanza que la estamos construyendo los docentes europeos. Y somos X, cada uno con una manera de ser, y que hace que le demos un cariz determinado que es diferente, ni mejor ni peor, de los brasileños que de los americanos, por ejemplo. Nació en América del Norte, el Rolfing. La doctora Rolf era de origen centroeuropeo, pero ella nació en Estados Unidos, ella estadounidense, y estuvo la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué requisito hace falta para estudiar Rolfing? Los tenéis, si nos pedéis información, en nuestra página web, y Esther os lo facilita. Pero hay que recibir, entre otras cosas, pues tener una edad, tener una profesión, porque exigimos que las personas sean maduras, porque es un trabajo complejo y uno necesita una cierta madurez. Es verdad que con el Rolfing uno madura muchísimo. Es decir, gente que a lo mejor era muy jovencita, la ves al año. Yo que he visto alumnos, pues un año después dices tú, madre mía, lo que le ha posibilitado el trabajo de Rolfing, porque es un trabajo muy profundo. Pero importantísimo, hay que recibir las 10 sesiones de Rolfing y las 5 de movimiento, no solo porque después sobre eso hay que hacer un trabajo, que es el que hay que presentar y mandar a la coordinadora de la escuela para que le den el visto bueno, sino porque uno tiene que sentir en carne propia si este trabajo gusta como para meterse en esta aventura, y para que al sentirlo en carne propia después uno pueda ir teniendo un gusto de cómo eso se ejecuta. ¿Cómo es la sensación de estar en gravedad sin que a uno le pese? Porque yo no puedo enseñar eso si yo no lo tengo experimentado. ¿Cómo es que los pies estén vivos? ¿Cómo es que mis sentidos estén libres? ¿Cómo es que mis manos no agarren, sino también sientan? Todo eso se puede experimentar en las 10 sesiones de Rolfing y en las de movimiento, que después va a facilitar el estudiar. ¿Vale? Eso incluye de que haciendo Rolfing uno se puede curar de diversas cosas que creía que no.
Curarse no es una palabra que podemos utilizar. Puede modificar síntomas. Hábitos, claro. Y por lo tanto modificar, desaparecer raíces. Sí, efectivamente, efectivamente. Y las personas que estéis interesadas tenemos toda la información preparada para vosotros, entonces no me voy a extender en esto porque lo podéis leer, porque sí hay cosas que nos gustaría contaros. Fíjate, una, que son los aspectos relevantes de la formación, que las clases tienen un número aproximado que puede variar de 10 a 25, pero eso es la horquilla, es decir, unas clases muy pequeñas. Que es importante que la proporción alumno-profesor está 1,8, 1,10, es decir, porque por cada 10 u 8 alumnos hay un profesor, con lo que os podéis imaginar lo encima que están los profesores, lo atentos, lo disponibles para todo lo que necesitéis en el proceso. Claro, hay gente que ahora que estamos difundiendo esto dice, se puede hacer online, y Esther y yo nos partimos de risa, porque es muy divertido, ¿no? Porque ahora se puede hacer online casi todo. Y yo digo, a ver, ¿cómo se podría hacer online? Sí, aprender te cuesta muchas veces transmitir, claro. Pues no, es obligatorio asistir al 100% de las clases, porque ¿cómo va a aprender uno si uno no toca, si uno no sienta? Porque hay 3 pilares fundamentales en la enseñanza de Rolfing y que se va a estar dando. En el preparatorio lo vamos a hacer. Hay 3 módulos. Un módulo es lo que es la anatomía, que es, como comprenderéis, no es una anatomía exhaustiva. En medicina estudiamos 2 años anatomía a una clase, a 1 hora por día. No, es la anatomía que tiene que ver con este cuerpo que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces se hace una anatomía, pero una anatomía sentida, vivida. No se aprende porque un profesor lo ponga en un PowerPoint, no. Ese es un método, pero otro método es tocar y otro método es recibir. Además hay que entrenar al tacto para que sepa diferenciar las cosas. Entonces, una cosa, tú te estudias un músculo en el libro de anatomía, luego te pones a tocar y dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué hay aquí? ¿No? Entonces, también es anatomía que entra por las manos. Aunque sí. Y hay que entrenarlas porque no tocan. Claro, entonces he desarrollado todo. Esos 3 pilares, una parte la anatomía, otra parte lo que llamamos movimiento, que tiene que ver con sentirlo en carne propia. Yo me voy moviendo, pues, ¿cómo es el movimiento del tobillo, la bisagra del tobillo? ¿Cómo es la bisagra del tobillo sentida? ¿Y cómo la siento en otros? La siento en mí, la siento en otros. Y comparo. Y por otra parte, lo que tú estabas comentando, Esther, desarrollar una destreza manual y lo que decía Rolf, que era un cuerpo detrás de las manos. No es solo una destreza manual, sino que mis manos transmitan lo que yo estoy viviendo. Entonces, es un aprendizaje que tiene una parte cognitiva, porque hay que ser capaz de memorizar y de aprender, pero tiene una parte también de destreza manual, de experimentación en el propio cuerpo y de enseñanza. Porque para la doctora Rolf, el método Rolfing son como las 2 manos. Una mano manipula y otra mano educa. Ella decía que el método Rolfing es sobre todo una manera de educar a las personas, a cómo usar, cómo sentir el propio cuerpo. ¿Vale? A ver qué más cosas. También importante. ¿Cómo se pueden prevenir las cosas antes de enfermar? Pues ahí es donde el método Rolfing tiene un hueco. No hace falta estar malo para estar mejor. Claro. Pero es como que uno o está malo o está bien. No, pero es que uno puede mejorar. Y ahí se puede uno cuidarse para mejorar, pero hay otra cosa importantísima que me la dijo, relaciono con lo que me dijo una amiga, con un comentario de un psiquiatra. Hay una amiga que me dijo que hoy en día se está pasando de lo que es el tratamiento químico o a la
vamos a decirle curación, ¿no? Porque sanación en castellano es un poquito extraño, ¿no? Ya nos vamos un poco a lo esotérico. ¿A la curación por la química o a la curación por la relación? Que sea la relación la que sea parte de la ecuación de la curación. Y Thomas Findlay, que es otro rolfer que está ahora en la investigación de fascia, dijo una frase preciosa, que dijo: yo soy parte del proceso de que mi cliente mejore. Yo soy parte del proceso de que mi cliente mejore. Y Porges, que es un psiquiatra que ha desarrollado una teoría polivagal, dice que los humanos nos necesitamos uno a otro y la conexión entre los humanos es el sustrato que promueve estados neurofisiológicos que dan sostén a la salud física y mental. Sí. Es decir, que o nos conectamos en el aquí y en el ahora, no virtual. Fijaros, él hablaba, lo virtual tiene retardo. La cantidad de veces que estamos por Skype y es como que nos quedamos así porque la otra persona nos está respondiendo. A ver la reacción. Claro, a ver la reacción. Y sin embargo aquí, cuando yo estoy hablando con una persona, por ejemplo ahora con Esther, pues veo cómo son las pupilas, cómo es el movimiento, puedo olerla, puedo sentirla. Esta conexión es fundamental para que tengamos bienestar físico y mental. Todo lo online no vale nada, a no ser que tengamos a la persona aquí al lado, nada de nada. Y es más, necesitamos estar conscientes y presentes. No se puede estar haciendo una cosa y pensando en otra. Ni el paciente, ni el cliente, ni el terapeuta, porque se reduce drásticamente la eficacia del trabajo que se haga. Por eso, el cómo estar los rolfers en gravedad es tan importante, porque ahí donde yo estoy presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué os parece? Muy bien, escuché nombrar 2 o 3 veces la palabra conciencia. O tiene mal esto, o tiene mal aquello, o tiene mala conciencia. ¿Qué te refieres cuando tú dices mala conciencia? O perdón, ¿cómo puedo hacer yo para comprender qué es en tu boca tener mala conciencia? Ella no ha hablado de mala conciencia. Yo no he hablado de mala conciencia. En un momento dado, ser consciente. Ser consciente. Perdón. En un momento dado tú has dicho, tiene esto, tiene aquello, o mala conciencia. No, mala conciencia, si Entonces, lo he dicho no era lo que... Me inventé yo, entendí mal. Sí, no. A lo mejor es que como la palabra conciencia depende, puede tener distintos sentidos, ¿no? Porque está la conciencia de ser consciente, de darse cuenta, y luego está la conciencia que se dice de moral, ¿no? De tener buena conciencia o mala conciencia. Muchas veces usamos el mismo término y a veces es muy confuso, hace un poco confuso. En Rolfing hablamos sobre todo de ser consciente, porque cuanto más consciente eres de tu cuerpo, más consciente eres de tus hábitos posturales o de tus cosas, es más fácil cambiar todo eso. O sea, hablamos más sobre eso. Pero a lo mejor sí que en la conversación, como lo usamos tanto en nuestro lenguaje, ¿no? Como buena conciencia o mala conciencia, buena intención o mala intención. Yo quiero... ¿podemos demorarnos un poquito? Porque queremos hablar de la formación de Rolfing para obtener ya prisa. Un poquito. ¿Cansados? Un poquito. Pues, ¿qué es lo que os queremos contar sobre todo? En cómo se va a hacer la escuela en España. Es lo mismo que se hace en Alemania cuando se imparte en alemán, en Italia y en Reino Unido. La formación básica de Rolfing tiene 3 fases, ¿vale? Tenemos preparados, para que tengáis mucha información, pero 3 fases que se hacen en 19 módulos a lo largo de 2 años y medio. Eso permite que se compatibilice el trabajo más fácil el trabajo con la formación, porque el formato original es un formato intensivo, que son 3 fases,
pero en 3 módulos. En lugar de un acordeón, en lugar de estirarlo, se reduce. Y son 3 semanas, 8 y 8, en lugar de 19 módulos. ¿Vale? Para que podáis tener la oportunidad de comprometeros paso a paso, hemos preparado lo que es el taller que se llama preparatorio de Rolfing. El taller preparatorio de Rolfing, que va a tener lugar en Cercedilla en agosto de este año, lo que persigue es que vosotros podéis experimentar, sentir, tocar y aprender los fundamentos de Rolfing, y que os va a permitir decidiros si os gusta y qué necesitáis hacer, porque los profesores que estén os podrán guiar en qué cosas necesitáis para poder llegar a la fase 1 con la mayor preparación posible. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Sí, porque para acceder a la formación se necesita presentar un trabajo, que es un trabajo, hay una parte donde contestas unas preguntas de anatomía, fisiología, algo de movimiento también creo. Después explicas tu experiencia con las 10 sesiones, cómo lo has vivido. Después tienes que explicar también por qué quieres ser rolfer, y todo esto presentas tu currículum, tus títulos, tus cosas, y todo esto se estudia, ¿no? Porque empezar la formación ya tiene una exigencia, ¿no? De que partas de una base determinada, ¿no? Entonces también el preparatorio pues te da un poco más de seguridad, pues sobre todo en aquellas cosas que estés a lo mejor un poco más flojo o no estés seguro, ¿no? Porque yo puedo haber estado de masajista mucho tiempo y a lo mejor al dar la parte de tacto me doy cuenta que, oye, me falta algo, ¿no? Ahí, o cambiar un poco mi manera de hacerlo y tal, ¿no? Sí, y además el preparatorio de Rolfing, ya sea que queráis estudiarlo o no estudiarlo, es una auténtica preciosidad, porque os va a permitir experimentar, sentir y aprender, y es un conocimiento vivido que se podría aplicar pues, a personas desde terapeutas manuales, personas que son deportistas, profesionales de yoga, de pilates, o cualquier persona que quiere sentir más y aprender más sobre uno mismo y del cuerpo en gravedad, y de mi actitud, y de mi manera de moverme, y de mi manera de relacionarme, y de la anatomía que subyace. Y por eso hemos preparado este curso, para que todas las personas podáis acudir, y así vuestro compromiso pueda ser gradual, porque sabemos que el compromiso de la formación de Rolfing es costoso en tiempo, en energía y en dinero, y os queremos facilitar pues que también podáis tener las sesiones, que podáis conectar con profesores, con rolfer, y así decidiros poco a poco. Vale, pero debería ser como similar a las 10 sesiones, ¿no? Entonces... ¿Estudiar Rolfing? No, el preparatorio. No tiene nada que ver. Solo tiene una equivalencia de 2 sesiones de Rolfing movimiento. La parte del movimiento, ¿no? El preparatorio, sí. Se estudian, me explico. En la fase preparatoria es anatomía, tacto y movimiento, los fundamentos. Cuando ya estamos, ese es el taller preparatorio. Y ahora, las 3 fases, ¿vale? Pues la fase 1, que son 15 días, se vuelve a trabajar anatomía, tacto y movimiento, pero más profundamente. Es en la fase 2 cuando se reciben las lecciones de las 10 sesiones de Rolfing, se aprende teóricamente y se practica, de manera que cada alumno da sesiones, las 10 sesiones a otro compañero o compañera, y las recibe. Y en la fase 3 se las da a 2 clientes. ¿Me explico? Se estudian las 10 sesiones en la fase 2 y se intercambian y se aplican a 2 modelos, le llamamos modelos de fuera, en la fase 3.
Sí, pero tú previamente has recibido las 10 sesiones. Sí, yo me refería más bien a eso, la como equivalencia entre el taller preparatorio y recibir. Lo tienes que tener previamente. Vale, eso lo... El preparatorio no es obligatorio, pero es una manera de introducirse y de ir percibiendo si es algo que te gusta tanto como para poder comprometerse. Pero es que uno de los requisitos obligatorios es recibir las 10 sesiones de Rolfing, las 5 de movimiento y escribir la experiencia que se ha tenido sobre ellas en el escrito de admisión que hay que entregar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, también Venga. entonces el preparatorio no es una condición para después decidir. No es obligatorio, no. Okay. Es súper recomendable. Sí, yo ya te entendí. Me parece Sobre todo porque, vamos a ver, también lo que queremos es que os comprometáis con conocimiento de causa. No sé si lo entendí, pero solamente que me quedaba, pensaba que era una condición. No es obligatorio. Es recomendable, pero no obligatorio. También porque a cuestión económica queremos que es mejor que os gastéis menos dinero y lo tengáis más claro, porque a lo mejor las personas que entran en fase 1 y de hecho nos pasa, es decir, hay personas que dicen no, yo es que lo sé todo, y Esther le comentaba, vale, lo puedes saber, pero es que primero tienes que escribir las 10 sesiones y las 5 de movimiento, porque es que después vas a tener que escribir sobre ello. Pero no solo eso, es que después, a final de fase 1, hay una entrevista de admisión, que es la de corte. Porque en fase 1, en el preparatorio vienen muchas personas, en fase 1 vienen muchas personas, y en esa entrevista de admisión es donde el comité, porque hay un comité que es diferente de los profesores. Los profesores van a escribir un informe que lo recibe el comité y el comité hace una entrevista personal. Y ahí deciden, ¿entras o no entras? Entonces, es una manera que tenemos de ir guiando. Por ejemplo, en el preparatorio, bueno, yo tenía medicina, pero vamos, a mí el preparatorio me pareció fantástico. Primero porque es que yo llegué allí y yo no sabía ni que tenía que recibir las 10 sesiones. Y a mí me orientó muchísimo. Y a mí me permitió decidirme si yo quería o no quería estudiar. Y eso es también lo que se pretende. Que podáis tener, o por ejemplo hay personas que decirle, pues mira, el tacto tienes que trabajar más esto, o la anatomía está flojo, o qué tal si reciben más sesiones de movimiento, y así os vamos guiando para que podáis llegar a fase 1 pues muy bien preparados, porque después fase 1, fase 2 y fase 3 es muchísima información y lo que queremos es que estéis lo mejor preparados posible. ¿Qué más preguntas? Pero muchísima información requiere muchísima memoria o capacidad de asociación. Todo requiere ser capaz de entenderlo de aquí, analizarlo, sentirlo, aplicarlo, diseñar estrategias que se adecúen a las personas. Por ejemplo, hay una memoria que hay que desarrollar, que es cómo se ve a la persona antes y después de las sesiones. Eso al inicio, los alumnos es... No me acuerdo cómo estaba el inicio. Entonces, para eso hacemos fotos. Bueno, pues venga, hacemos las fotos y comparamos. Y eso se va desarrollando de manera que, por ejemplo, Esther y yo, que llevamos ya mucho tiempo trabajando, pues nos resulta muy fácil decirle a una persona, fíjate, la vez anterior parece que tenías más esta postura, o esta actitud, o esta manera de relacionarte. Esos son destrezas que se tienen que ir adquiriendo, como el uso del cuerpo. El uso del cuerpo tiene que desarrollarse y en la formación básica de Rolfing se da la formación básica. Después está toda la formación continuada para que vayáis. Llega un momento en que, como bailar, cuando uno baila y no tiene que pensar en la técnica, que por ejemplo en Andalucía, cuando estamos bailando y estamos bailando sevillana y podemos coquetear, entonces ya no sé ni cómo está el brazo, pero ya puedo coquetear con lo que todo mi cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. No tengo que pensar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, mis pies ya van solos, pero yo estoy tan libre de la técnica que ya me hago maestro. Bueno, pues adquirir esa maestría es la que lleva tiempo y en la formación continuada pues se va facilitando. ¿De qué parte de Andalucía eres tú? Nacida en Córdoba. Córdoba. Pero llevo ya mucho tiempo acá.
Hay una cosa muy importante de lo de la preparación previa, ¿no? Para estudiar Rolfing, que parece que fuera tal, pero cuando tú ya te pones a estudiar Rolfing, ella, por ejemplo, me dijo, tienes que preparar muchísimo, tienes que hacer esto, ¿te acuerdas? 20.000 cosas y tal, ¿no? Y tú dices, digo, ya, voy a intentarlo, no sé qué. ¿Verdad? Entonces, el llevar que tengas una buena preparación, cuando vas a hacer la formación, cuando ya la estás haciendo, no solamente de que asimilas mejor las cosas, sino de que puedes seguir manteniendo el interés, que le saques jugo, porque a veces no tienes una buena preparación, estás aprendiendo algo que te están hablando y tal, es que te estás como aburriendo y cansando, porque no estás conectando nada, porque no tienes ahí tu base y tu soporte, porque cuando tú ya tienes tus cosas y te has hecho 20.000 preguntas en la cabeza y entonces va el profesor y te dice, no sé, ve el diafragma, y tú, el diafragma, y pero ¿por qué tiene relación con el suelo de la pelvis? Pero ya empiezas y le sacas mucho más partido y también no te desanimas, porque claro, luego te encuentras con compañeros, a lo mejor no se han formado lo suficiente, pero bueno, a ver qué tal, después que te gastas un dineral, no lo aprovechas bien y aparte es que puedes abandonar incluso, ¿no? Que es como que a mí me parece que mucha gente estudia Rolfing y abandona porque no se preparó bien antes, que no es solamente que digas es una cosa de como diría yo, no sé qué, yo creo que te ayuda todo lo que tú haces en favor de eso que te gusta, lo tienes ahí y te va a dar la base suficiente para que lo aproveches bien, no solamente que lo puedas entender, pero a veces lo puedes entender pero no lo aprovechas bien porque no lo conectas con otras cosas. Aparte se me hace que hay todo un crecimiento personal que también te va Gracias. Claro. Una cosa súper importante que se nos olvidó decir, tanto en las sesiones como en la enseñanza de Rolfing, pretendemos y ponemos nuestro corazón, nuestras tripas, nuestro cerebro y todo lo que tenemos para que sea una experiencia y un proceso personal, no solo de aquí, sino que realmente eso sea un crecimiento, una evolución como la persona que somos y que aprendamos a acompañar a otro en su proceso. Y que solo así se puede. Efectivamente, Claro, solo cuando uno lo ha vivido es capaz de acompañar a otro. Eso sin hablar, como lo decías antes, lo transmites tu gesto, lo transmites la atmósfera. Gracias, eso es lo que se pretende. Una experiencia vivida y eso lleva tiempo. Claro, y también os comentamos, es decir, esto no es una formación ni fácil, porque yo digo, medicina, un paseo en comparación con Rolfing. ¿Por qué? Porque medicina, aquí, aprendes poquito de tocar, de explorar, pulso, pero poco más. Está en consonancia con las ciencias como los conocimientos que adquirimos aquí son conocimientos principalmente de conocimiento cognitivo. Pero incluso una terapia, una destreza manual, como pueden adquirir los fisioterapeutas, es como si el cuerpo no estuviera detrás de ellos, como que esta rodilla se fija y ya está ahí, como que esto es una técnica que yo aprendo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo que hay detrás de esas manos? Entonces, os comentamos también eso porque es súper importante el que uno vaya metiéndose en ese caldo de cultivo y hay otras cosas que pueden ayudar. Pues sugerimos hacer un proceso personal que ayude como Gestalt, psicoanálisis, bioenergética, la relación terapéutica, cómo establecer una buena relación terapéutica para que el paciente, el alumno, se encuentre contenido y acogido, que eso es fundamental, porque si no nos sentimos seguros y acogidos, yo puedo dejar un brazo, pero yo estoy a 1000 kilómetros. O puedo dejar mi cuerpo y yo estoy a 1000 kilómetros. Pero para que yo esté y responda, tengo que estar en el aquí, en el ahora presente. Y eso es algo que es fundamental y que se desarrolla. Porque muchas veces vemos a los alumnos, me acuerdo a una alumna que le dijimos en el feedback, otra cosa importante que es en la formación,
es una formación que es personalizada y hay mínimo 5 entrevistas personales con cada persona. Los profesores en fase 1, 2 en fase 2 y 2 en fase 3. Entonces, os podéis imaginar, y además lo que estamos es todo el rato viendo a los alumnos cómo lo hacen. Y recuerdo una chica que en el feedback de una de las entrevistas se le dijo: ¿eres consciente de que te vas? Y ella: me han pillado. Es como que dice: pero tanto se nota. Y yo le dije: ¿qué otra cosa estamos haciendo el profesor y el asistente que estás todo el día mirando? Estamos todo el día mirando, y cuando tú tienes una proporción como mucho de 1 a 8, de 1 a 10, incluso menos, es que, bueno, es que tenemos los ojos entrenados a ver, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Cómo ha venido? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Está triste? ¿No está triste? Bueno, pues es que son personas, son alumnos que son personas, y esa atención individualizada y de cada proceso y de nosotros como un contenedor que facilita es donde nosotros ponemos el corazón. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en la Escuela Española de Rolfi. ¿Se puede aplaudir? Cuando queráis, ya. Una pregunta. Sí, sobre Paula. eso. Bueno, por acento y todo, perdóname, pero déjame preguntar una cosa sobre esta cuestión más psicológica. Porque nosotros no tenemos base, bueno, yo no tengo, yo soy fisioterapeuta, pero como veo un hueso y una articulación, y no tengo esa formación psicológica. Y cuando un cliente o un cliente empieza a aflorar, ¿te suena aflorar? Sí, aflorar. Una cuestión de si aparece ahí una cuestión psicológica durante el tratamiento, porque con toque, con la fuerza sí que va a aparecer. ¿Qué hacemos? Pues mira, esa es una de las cosas que se puede aprender mucho sobre ella. Mucho. Si yo te cuento mi experiencia personal, yo entré en Rolfing desde medicina, entonces yo no tenía ninguna preparación de esa. Ha sido con los años que yo hice. Bueno, no, miento, sí, me preparé. En los 2 años previos estuve con una pareja de psicólogos que habían oído hablar de Rolfing hace muchísimo tiempo en un libro, y son los que me abrieron su consulta en Sevilla. Y yo estuve trabajando en Sevilla 7 años en su gabinete. Pues con esos psicólogos yo empecé a hacer terapia de grupo. Después, terapia personal. Hice también terapia gestal. Y por último, en lo que me he formado es una disciplina que la desarrolló otro Rolfer que se llama Peter Levine, que se llama Somatic Experiencing, que es el tratamiento para el estrés postraumático. Pero el Somatic Experiencing es mucho más que eso, porque permite conocer los estados del sistema nervioso y interpretar los signos del sistema nervioso autónomo. Eso es una herramienta poderosísima porque nos permite leer el cuerpo que tenemos delante y así poder tener una intervención u otra. Entonces, para prepararos como Rolfer, no quiere decir que todo lo tengáis al inicio, sino que según cómo vais, también tenéis a un tutor, una tutora, vuestra Rolfer, como le pasa a Vic, que si ha establecido una relación muy íntima, profesional con tu Rolfer, el Rolfer o la Rolfer te va a poder ayudar. A ver, pues mira, esto que te hace falta, o esto otro que te hace falta, o por qué no tomas sesiones, o por qué no estudias esto. Y eso forma parte como de una carrera en la que vamos adquiriendo, porque es verdad que el método Rolfing exige como mucho, es como cuando estás con 3 platos chinos, ¿no? No eso, sino que cómo estoy yo, cómo es la relación terapéutica, cómo aprendo más, cómo adquiero más destreza, los niveles de destreza, pero sobre eso os vamos ayudando. Mi Rolfer fue una de las personas, bueno, yo la veo como una profesora mía, pero como un guru, como una guía,
y no me hubiera sacado la matrícula en yoga si no hubiera sido por ella, porque me dijo, tu cuerpo está, tiene necesidad de movimientos, quiere moverse. Y yo había pensado en hacerlo del yoga hace un montón de años, pero no tenía tiempo, era como, es mal momento, tal, y luego después de haber ido a verla a ella y haber recibido las sesiones, fue como un impulso de decir, ella me dijo, ¿por qué no lo haces? Un impulso en serio. Sí, no sé, fue como una fluidez de decisión que fue ella gran parte de... Sí, porque me preocupa un poco como, no es como terapeuta, ¿cómo se dice aquí? Rolfer. Me preocupa como Rolfer tener un cliente en las manos y empezar a aflorar las cosas psicológicas de él. Y no somos terapeutas. No. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos se aprende. se aprende llevar a Paula. un psicólogo. No, sí, se aprende, También, exacto, se aprende a percibir los propios límites como terapeuta y los propios límites de la persona, conducirla dentro de lo que es el Podemos proceso de llegar hasta coaching. aquí. Exacto, efectivamente, ¿Cuánto con cuánta puedo hacer intensidad, un poco más de exacto, fuerza y- o cuándo no. ¿Cómo puedo aprender a leer los signos que este cuerpo y que esta persona me está dando para saber cuánto puedo interferir? Y también se aprende con la práctica. Uno ha metido la pata y uno dice, pues con eso tengo que tener más cuidado. Con esta persona, con esta zona, con este estilo tengo que tener más cuidado. Y eso forma parte de la destreza también, pero forma parte también de la honestidad. Como terapeuta, ¿qué dices tú? Bueno, Esto está necesito aflorado, aprender. va Claro, bastante efectivamente. impresionante. A mí me pasó, a mí me gustaba tantísimo el sistema nervioso que cuando hubo la oportunidad de hacer Somatic Experiencing, yo soy organizadora. Si no, no formaríamos esto. Yo llevo organizando cursos 20 años, pero cuando apareció Somatic Experiencing, porque la Elkin, que es profesora de Rolfing y de Somatic, nos vino a dar cursos, a mí me encantó y yo le dije, ¿por qué no hacemos la formación? Y la hicimos. Y yo puedo decir hoy en día que esa herramienta me ha permitido aprender a modular, como en mi intervención en el trabajo de Rolfing, de manera que sea más respetuosa, más cuidadosa y más efectiva. Bien, Tenemos ya está, apunta. Mi Rolfer también hubo algunas circunstancias donde ella me decía, tengo el sentido de que, y me podía decir algo un poco más profundo, que 100% de las veces que me lo dijo tenía razón, pero se veía que con otros clientes esa cosa, sí, no era una cosa que quizás Sí, me se preocupa, decía. ¿es un feeling, es un Y también- conocimiento o es Claro. un consejo? Claro, Sí, sí. es que es súper importante. Otra cosa, dentro de lo que es relación terapéutica, una cosa importantísima es cómo hablamos. No os podéis ni imaginar, y encima en inglés, porque yo en la escuela europea yo doy clase en inglés. Imparto en inglés y toda la gente. Por cierto, inglés hay que saber sí o sí. Porque lo que no estamos dispuestos es que nadie se quede atrás por no saber inglés, porque el inglés es la lengua común para todos. Entonces, inglés hay que saber sí o sí. Y Esther y yo lo hemos hablado, hay que saber inglés estupendamente y cada vez mejor inglés, porque si no, cuando vas al curso de supervisión, cuando vas a la formación continuada, si no sabes te quedas atrás. Y lo que no queremos es que haya Rolfer de 2 velocidades en España. Pues si hay menos Rolfer, habrá menos Rolfer, pero hay que saber inglés cada vez mejor. Evidentemente yo os puedo contar que yo llevo 6 años y mi inglés, claro, porque estoy todo el rato hablando, todo el rato escuchando. Un año en Londres, en los 10 módulos, pues claro, el idioma se te hace, el cerebro, el oído se te hace, pero en eso sí o sí inglés, ¿eh? Aquí no vamos a perder ni cuarto ni mitad de energía, porque os queremos que estéis bien, no queremos que después es que no sé suficiente inglés, es que como los italianos, es que algunos italianos, es que se llevaban un traductor. No, porque un traductor, ¿cuánto te lo puedes pagar? Pues si hay 10 te paga un traductor, pero después no puedes seguir la formación continuada, entonces eso es súper importante. Y no
sé, ¿qué más cosas? ¿Algo más? Ya se nos queda en el No sé, tintero. si Madre mía, son las 9:30. ¿Cómo estáis aguantando? Llevamos media hora más ahí sentados. ¿Y los cuerpos cómo se leen? A ver, ¿cómo leéis nuestros cuerpos? Estamos aquí. Pues se puede leer desde la postura. La postura es una. Pero una cosa muy importante es que en Rolfing no hacemos juicios de valor. Lo que hacemos es que preguntamos. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, esta postura que tú tienes ahora, si te dejas sentir a nivel de actitud, es a lo mejor diferente. Imagínate que habías venido con otra, con la primera que exploraste, y juega. Adopta la primera y adopta la segunda. La primera era así y ahora me he esforzado Eso en es. mantener mi equilibrio Eso es. en contacto con la gravedad. Eso es. Entonces, podríamos preguntar qué sensación de tensión tienes, qué sensación de esfuerzo, qué superficie corporal está en contacto, cómo tienen los huesos de sentarse, o también cómo está tu emoción, cómo está tu pensamiento, cómo está... Bueno, supongo que tendrán vosotros dos experiencias ahora de que la mayoría de los seres humanos están sí, arriba, abajo, regular, muy bien, fantástico, maravilloso, deprimido, decepcionado, con pánico, con mucha seguridad, ¿no? Claro. Pero todos tenemos como algo, sí podemos tener Picos. oscilaciones, claro, Sí. picos, pero esos picos suelen manifestarse cuando alguna situación nos ha sobrepasado. Claro. Pero en general tenemos como una ventana en la que nos movemos. De equilibrio. Sí, de unos Para márgenes. poder adaptarte también, porque es adaptar también el cuerpo y utilizar el cuerpo también para cosas. No solamente es que tú estás atrapado ahí en el cuerpo y lo que te diga el cuerpo, sino que tú también puedes un poco usar eso, ¿no? Tienes como... Muchas veces cuando una persona está así no sabe que puede ponerse de otra forma, ¿no? O que puede moverse en la otra dirección, o que todo eso son cosas que te vas añadiendo, como también en la conciencia corporal, ¿no? De cómo utilizo yo también mi cuerpo para sentirme mejor, ¿no? Para estar... no hace falta que esté todo el rato perfecto y soy No, recto y perfecto. es como abrir el abanico de posibilidades. Y lo que se aprende de su propio cuerpo, piensas que sabes de lo que hablas. Antes de esta experiencia era como, vale, pues yo soy así, tengo estas tendencias, bla, 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 pero en realidad no se sabe. Conocía cero de lo que... El conocimiento ahora del cuerpo que tengo aquí en esta vida es completamente diferente y es lo único que tenemos. Así que el conocimiento ese tiene mucho valor. Sí. Bueno, que nos queremos entretener. Muchísimas gracias.